Buenos días, amigos, desde Pirineo Sur, en Jaca en estos momentos. Hoy hemos dicho que íbamos a hablar de dos temas. Uno, la calma chicha en los mercados financieros mundiales. Ha habido una crisis en 2008 y hoy, 2016, verano, día 14, seguimos en la misma crisis. Comentaremos los porqués. El segundo tema, y será por el que empecemos, va a ser hablar un poquito de la política zombie española. En España se está produciendo un extraño fenómeno, que es que la gente del Partido Popular, o mejor dicho, sus impresentables dirigentes van diciendo que si el pueblo les perdona la corrupción votándolos, están perdonados. Eso decían en Italia los mismos que manipulaban la política italiana hace ahora casi 30 años. Y todo terminó con la actuación de los jueces. Los jueces españoles desde hace un tiempo han empezado a dictar sentencias que afectan a los partidos políticos. No todas las que quisiéramos, pero al menos son razonables. Lo cierto es que en Italia, no sé si os acordaréis de Andreotti, de Bettino Craxi, de los comunistas, controlaban el país más o menos como ocurre en España. Quiere decir, se repartían las empresas públicas, se repartían las comisiones. Italia era un inmenso país corrupto en el que la corrupción no se limitaba a la mafia, sino que políticos y mafia parecían formar parte de un mismo cuerpo dentro del Estado italiano. Bien, surgieron unos jueces. Se produjo lo que llamamos Tangentópolis. Y Tangentópolis consiguió que los dirigentes políticos fueran procesados, los partidos ilegalizados y uno de ellos huido en Túnez, que era concretamente el masón socialista Bettino Craxi, que murió en Túnez sin poder volver a Italia. Una logia extraña masónica que también intentó meterse en el Vaticano completaba el marco. Bien, para bien o para mal los jueces actuaron y aquella generación política desapareció para siempre. Ya no existe la democracia cristiana, ya no existe el Partido Socialista, ya no existe el Partido Comunista. Me podréis decir que hay otros partidos en los que se ha metido la gente. Posiblemente la democracia, como decía Churchill, es el menos malo de los sistemas políticos. Y por tanto, es difícil que encontremos otra forma de participar en la política que no sean los partidos. Dicho esto, busquemos semejanzas con España y busquemos los errores de los partidos nuevos que han surgido en los últimos tiempos. Yo soy de los que cree que la justicia debe procesar al Partido Popular y a su presidente y a todos aquellos que han participado en temas de corrupción. Los debe procesar y condenar. Y si es un tema generalizado, como vemos, el Partido Popular debe ser ilegalizado. Hay maneras y maneras para conseguir esto. Basta con aplicar la Constitución y no permitir que unos partidos jueguen con ventaja con respecto a los otros. En las próximas elecciones, curiosamente, nos vamos para Galicia. Hemos hablado de que en Italia la mafia y los partidos políticos formaban un conjunto original. Parece imposible que haya podido ocurrir eso, pero ahí estaba. Pues bien, en Italia tenemos que el PP presenta como presidente de la Xunta a un político ambicioso por descontado, pero que ha cometido errores del tipo de ir de vacaciones con un personaje que ha tenido mucha importancia en el narcotráfico gallego. Un personaje así no podría ir a unas elecciones. Esta es la realidad y los gallegos tienen que tener en cuenta, sean de derechas o de izquierdas, de centro, de lo que quieran.
un partido político no puede presentar como candidato a una persona que ha tenido amistades con el narco. Tan simple como eso. Los otros partidos, los nuevos, otro desastre. Y el Partido Socialista, ¿qué podemos decir? Si han sido acusados también por comportamientos delictivos muchos de sus dirigentes en los últimos tiempos. Pero lo más grave en este momento es que un partido que parecía que iba a regenerar España, que se llamaba Podemos, se ha roto en 34 pedazos en Galicia, porque su líder considera que las decisiones las toma él. Este líder tiene que tener en cuenta que no estamos en Cuba. Las decisiones no las toma Fidel Castro aquí, ni las debe tomar Pablo Iglesias, ni las debe tomar nadie. Y por lo tanto, si los militantes de un partido quieren otra cosa, y esa cosa no es integrarse en las mareas, la lógica es que se respete la voluntad de los votantes. Y si no, dimite tú, que eres incapaz de respetar los deseos y derechos de tus militantes. Este es el problema de Podemos, que no se dan cuenta que han fracasado como idea muy interesante desde el 15M. Todos pensamos que en España se podía conseguir un partido que consiguiera el 30-35% de los votos suficientes para cambiar este país. No pudo ser por errores de libro. Ir con los nacionalistas que quieren la independencia es una aberración. Un país como España no se puede permitir el lujo de dividirse en 17 nuevos estados. Y aunque tú digas que tú no quieres eso, tampoco puedes decir que tienen derecho a definirse por sí solos. No tienen derecho, no existe ninguna legislación en ámbito internacional que permite a una región de España independizarse. Esta es la realidad. Iglesias no lo ha entendido, Iglesias irá muriendo poco a poco y matará a Podemos si no dimite antes que después. El otro partido se llama Ciutadans. Ciutadans ha dado la impresión, terrible, porque ya lo habíamos escrito en su día, de que Ciutadans es un partido comprado. Comprado por quien puede comprarlo. Aquí la gente no tiene dineros para regalárselos a nadie, salvo que funcione con el aparato del Estado. O tenga relaciones con el aparato del Estado hasta el punto de que siendo entidades quebradas reciban del dinero suficiente, o sea, reciban del Estado suficiente pasta como para poder utilizarla en comprar diarios que prácticamente ya no tienen la menor independencia y se limitan a recibir órdenes y cumplirlas, o financiar partidos políticos que surgen para conseguir unos fines determinados. Ciudadanos surgió para que el independentismo en Cataluña fracasara. No deja de ser una opción, pero es una financiación ilícita. Posteriormente han ido a escala nacional y ha vuelto a pasar lo mismo. Dijeron que luchaban contra la corrupción. Llegaron a presentar un cuadro del mundo en el último debate electoral en que se le decía al Partido Popular que después de los SM a Bárcenas, el señor Rajoy no podía ser candidato. Hoy día están negociando con él. ¿No se da cuenta el amigo Rivera que los problemas más importantes de España hoy día los tenemos parecidos a los de Europa, pero un poco aumentados? Europa está cometiendo fallas y los ingleses han salido de la Unión Europea. Alemania está cometiendo errores bestiales en el tema de inmigración y nos va a complicar la vida a los demás. El amigo Rivera no puede decir que el euro, el Banco Central Europeo, les guste o les deje de gustar, pero sobre todo que hacen lo que digan los partidos neoliberales de Europa, porque va contra lo que quieren sus votantes. Ha sido un fracaso. Esta es la realidad. Volvamos a la calma chicha en los mercados financieros. Como sabéis, en el año 2008 hubo una crisis financiera internacional que asustó a propios y extraños, porque afectó a todo el globo prácticamente, menos al principio a China, a India y demás, pero al cabo del tiempo también les afectó a ellos. Hubo una gran crisis financiera que no se ha resuelto.
En los mercados financieros hay calma chicha, dicen en estos momentos. Mucha calma chicha puede haber cuando todos los bancos centrales, dirigidos por la Reserva Federal, y los bancos más importantes del mundo colaboran para que las bolsas se mantengan estables. No porque las acciones de las empresas, porque las empresas vayan bien o mal o regular, no. Sencillamente porque todos los meses se reúnen y todos los lunes deciden en qué mercado se meterá dinero para que no caigan, para que no generen peligro de crisis inminente. La realidad es que no hemos resuelto nada. La deuda ha aumentado muchísimo en estos tiempos. Había muchos problemas en los bancos que estaban quebrados, siguen estando quebrados. No hemos sido capaces de estabilizarlos. Os recomiendo a varios autores, porque yo nunca podré deciros todo lo que hay que decir en una charla. Tenéis que molestaros en leer a Soros, os tenéis que leer a Rubini, os tenéis que leer a Varoufakis y os tenéis que leer a Ángel Gimeno. Pero hay que leerlo todo y profundizar, porque esta crisis financiera, crisis del neoliberalismo, no han sido capaces de resolverla y la seguimos teniendo ahí presente. Os he dicho siempre que hay instrumentos, productos financieros criminales, que se vendieron en España y provocaron manifestaciones sin cuento con todos los derechos del mundo a protestar contra Bankia, Santander y demás bancos. Eso mismo se ha hecho en todo Occidente y sin embargo no se ha tomado ninguna decisión importante. Si decimos que los CDOs y sobre todo los CDS son unos instrumentos criminales que en realidad solo pretenden hundir a países enteros o a compañías, esos instrumentos deberían haber sido ya prohibidos y eliminados. Expliquémonos un poquito más con lo de los CDS, porque os lo he explicado a lo largo del tiempo, pero siempre merece la pena repetir algunas ideas. Un CDS es como comprar un seguro de vida sobre la vida de otro y tener licencia para matar a esa persona. O sea, haces un seguro de vida, o teóricamente una persona hace un seguro de vida, pero tú le pagas la póliza. Y resulta que lo que te interesa es que esa persona muera para poder cobrar. Bien, eso pasó con el General Motors, una empresa importantísima en España y sobre todo en mi tierra, en Aragón. General Motors estuvo a punto de quebrar y fue precisamente porque había emitido obligaciones y junto a las obligaciones había muchos CDS de los que os estoy hablando en este momento. Había gente que tenía obligaciones y acciones en General Motors, pero también tenía CDS, estos instrumentos derivados mortales que en inglés les llamamos Credit Default Swaps, pero que en el fondo es lo que os estoy diciendo. Una especie de seguro que tiene como finalidad defender intereses particulares antes que intereses de empresas o intereses generales. Bien, los señores que tenían CDS en General Motors ganaban muchísimo más dinero si quebraba General Motors que si se reorganizaba y se sacaba la empresa adelante. Como ahora se intenta en Abengoa, que también ha tenido sus problemas, y como ahora se intenta en OHL a su manera, o en SACIR, o en la empresa esta Isolus, y como algún día veremos también el ACS de turno. Cuando los empresarios son tan alocados que intentan comprar una empresa como Iberdrola y la compran con financiación, endeudándose, tienen el peligro de que si las cosas van mal dadas y el valor de la acción de Iberdrola caiga o el valor de ACS caiga, automáticamente los préstamos recogen una cláusula que dice que en vez de tener un paquete que cubra el aval de un 20%, tienes que poner el 30% de la sociedad. Esto le pasó a ACS y por eso ACS ha pasado unos años terribles a pesar de las buenas relaciones con las administraciones de todo tipo en España. Bien, los mercados financieros no han cambiado absolutamente nada. Si leéis a Soros os dirá, lo que se haga hay que hacerlo de forma tal que no se cargue el sistema financiero. Y por lo tanto, los CDS sin duda de ninguna clase, lo dice él, lo digo yo, lo dice mucha más gente, los CDS deben desaparecer del mapa ya, cuanto antes. Porque en el fondo
si no desaparecer, que lo que está ya en marcha es muy difícil que de la noche a la mañana desaparezca, no debe permitirse que se formalice ni un solo CDS más. Y los demás derivados hay que controlarlos, intervenirlos, vigilarlos, tenerlos perfectamente centralizados. Hay un tema básico y claro que en su día oiríais mucho hablar y luego no han vuelto a hablar porque le tienen pánico: la deuda. Cuando España hacía emisiones de deuda en su día, la gente, normalmente el Banco Santander cobraba, por ejemplo, compraba deuda española y a continuación formalizaba un CDS para asegurarse de que si la deuda española caía de precio, pudiera con el CDS compensarse. Era un seguro, de alguna manera, para esa deuda no perjudicara sus resultados. Eso era al principio, pero es que luego la legislación permitió que el CDS que había comprado el Santander lo pudiera vender a otro, y este a otro, y este a otro. Por tanto, el último poseedor del CDS lo que quería era que España se hundiera. Si España se hundía, el titular del CDS se puede hacer millonario. ¿Entendéis por qué decimos que no puede haber calma chicha cuando no se ha resuelto absolutamente nada? Lo más grave de todo, y no tengo la menor duda en ello, es que nuestros presidentes de gobierno no saben lo que son los derivados, no saben lo que es un CDO, no saben lo que es un CDS, no tienen la menor idea del punto donde está la banca actual en estos momentos en todos los países de Europa e incluso en Estados Unidos. La banca la tenemos quebrada, la financiamos el pueblo llano y la banca nos persigue, nos expolia. No puede ser. Hay una desigualdad entre las partes que no podemos consentir. Cuando en este país las cosas vuelvan a su cauce, cuando echemos definitivamente a Rajoy y pueda plantearse en España un proceso constituyente, en ese momento lo primero que tenemos que resolver es las relaciones entre la banca y los ciudadanos. Son relaciones desiguales que permiten desahuciar y permiten perseguir a la gente por décadas. Eso no puede ser cuando esos bancos y esos presidentes han quebrado los bancos. Aquí terminamos, amigos, y mañana le dedicaremos un monográfico a CDS, CDOs y otros productos derivados para que finalmente terminemos todos por conocerlos y poder tomar medidas con respecto a ellos. Saludos a todos.